Muy buenas noches, señores. ¿Cómo están? Vamos a dar una tolerancia de 5 minutos para que puedan ingresar todos los compañeros e iniciamos ya nuestro curso. ¿Ok? Vamos a esperar 4 minutos. A las 9:05 empezamos nuestra clase, ¿correcto? Para dar una tolerancia de 5 minutos para que puedan entrar sus compañeros. Muy bien, señores, vayan descargando por favor el archivo que vamos a trabajar esta noche. Vayan descargando y en el chat lo he colocado. Es solamente un archivo, ¿correcto? Vayan descargándolo, por favor, para poder trabajar con nuestra clase.
Muy bien, señores, entonces empezamos nuestra clase de Microsoft Excel. Vamos a trabajar con el archivo que ya han descargado. Correcto. Voy a abrirlo con mi otro monitor. Grabador de macros. Muy bien. Y tenemos nuestro archivo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, como primera revisión, vamos a trabajar la hoja que dice macros para ver un poco los conceptos y las bases que debemos tener para poder trabajar. ¿Ok? Entonces, macros, ¿qué es una macro en Microsoft Excel? Una macro lo que permite es grabar una secuencia repetida de tal manera que luego nosotros podemos ejecutar nuevamente esa secuencia y pueda realizar ciertas tareas que hemos generado. Hay dos tipos de grabación de macros. Perdón, hay dos tipos de macros. Uno que es el grabador y otro que es el código de Visual Basic. ¿Ya? Entonces, hay dos formas de trabajar con macros. Uno con el grabador y el otro es con programación. Entonces, ¿qué es un grabador de macros? Un grabador de macros te va a permitir poder grabar una secuencia que tú tienes que enseñarle a la macro, de tal manera que la macro luego lo pueda ejecutar y pueda repetir toda la secuencia que tú le has enseñado. Tiene la característica de que vas a poder volver a ejecutar esta macro en un libro nuevo o en el archivo que estás trabajando. Entonces, eso te va a permitir a poder completar todas las tareas de forma más rápida. Por ejemplo, ¿en qué caso podríamos utilizar? De repente, todos los viernes en mi empresa, un área específica me da cierta información en unas tablas, ¿ya? Y yo necesito formatearlo. Por ejemplo, me da una tabla en la cual tengo que darle unos bordes, tengo que darle, por ejemplo, a ver, se le pone un título de relleno a la celda, se le pone un color, negrita, cursivo, un formato de moneda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para no repetir constantemente manualmente esa secuencia, tú puedes crear una macro para que lo vuelva a ejecutar y automáticamente se estaría aplicando todos estos cambios. Y la segunda forma de trabajar una macro es a través del código de Visual Basic. Visual Basic es un lenguaje orientado a objetos, ¿ya? Es un lenguaje de programación orientado a objetos, que lo tenemos dentro de las herramientas que tenemos en Microsoft Excel. Para trabajar este último, nosotros necesitamos conocer lo que es el código de programación. Entonces, nosotros para poder trabajar con esos códigos, vamos a necesitar trabajar una ventana como esta, que lo vamos a trabajar en el curso. Es para crear código. Fácil, entendible, muy, muy práctico, y eso nos va a ayudar a repetir secuencias mucho más complejas. En el caso de la programación, nos va a ayudar en que vamos a poder ser muy específicos y tareas que no lo puedo hacer con el grabador de macros, porque en el grabador de macro yo no puedo decirle, por ejemplo, que si el valor que se está mostrando es tal, ejecuta tal cosa. Si es el otro, ejecuta el otro. No, no se puede con el grabador. Si es una secuencia que nosotros necesitamos de ese tipo, entonces tenemos que trabajarlo con Visual Basic, que es el código de el Excel. Muy bien, listo. Ahora, para poder trabajar un grabador de macros o grabar una macro o trabajar código en un archivo de Excel, lo que hay que contemplar, lo que hay que tener, digamos, un punto importante, es que el archivo de Excel que se vaya a trabajar se tiene que grabar como un archivo habilitado para macros. ¿Ya? Por ejemplo,
Si yo abro un nuevo archivo de Excel, voy a abrir un nuevo archivito de Excel, ya está. Si este archivo de Excel nuevo, yo quiero que dentro de él se ejecute una macro, ya que vamos a aprender ahorita cómo crearlo, ese archivo que va a tener una macro, internamente va a tener lenguaje de programación, que es lo que hace que ejecute la macro. Entonces se tiene que grabar con un formato para macros. ¿Cómo se graba? ¿O dónde voy y lo grabo con esta característica? Nosotros nos vamos a la pestaña Archivo, Guardar como, escogemos una ruta de destino, por ejemplo, voy a coger acá el desktop, y aquí en tipo vamos a ver que tenemos en la parte superior un ítem que dice libro de Excel habilitado para macro. ¿Correcto? Entonces, este archivo va a tener la extensión XLSM. Esa es la extensión que va a tener ese archivo habilitado para macros. Entonces, recuerden, eso es importante. Si ustedes en un Excel graban una macro o trabajan con el código de Visual Basic para crear una macro, este archivo se tiene que guardar con la extensión XLSM. Si no guarda con esta extensión, no van a grabar lo que han trabajado, se va a perder. Entonces, cuando vuelvan a abrir el archivo y busquen el código que han creado, no lo van a encontrar. Entonces, tiene que ser guardado el archivo con esta extensión. Importante, ¿eh? Importante para que lo puedan trabajar. Muy bien. Perfecto. Listo. Muy bien. Entonces, ya tenemos claro para qué se trabaja la macro. ¿Cuáles son las dos formas de trabajar con una macro? Grabador y código Visual Basic. Y tenemos claro de que el archivo trabajar se tiene que guardar con esa extensión especial. Muy bien, entonces vamos a ver cómo trabajamos con una macro. Para esto vamos a ir a la hoja ejercicio 1 y vamos a trabajar, ¿ok?, con esta hojita para crear una primera macro. Ahora, para poder trabajar una macro, vamos a abrir una hojita para poner aquí algunos conceptos que son importantes. Listo. Listo. Entonces, una macro se le tiene que poner un nombre para poder identificarlo dentro de la lista de macro que tenemos en nuestro Excel. Y este nombre de la macro debe cumplir con ciertos prerequisitos. La primera es que no puede tener espacio. Un nombre de macro, un nombre para la macro, no puede tener espacio. Por ejemplo, formato para tabla. Listo. Este nombre que vemos aquí no va a servir, no funciona para un nombre de macro. ¿Correcto? Nombre de macro. Vamos a ponerlo así y con el texto rojo. No. Entonces, ¿cómo debe ser? Debe ser un nombre continuo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí formato guión abajo para tabla, por ejemplo, para que se pueda trabajar. Entonces, aquí vamos a ver que el nombre físicamente continúa hacia la otra palabra. De esa manera, sí vamos a tener el nombre. Entonces aquí vamos a ponerle color verde. Ahí está. Listo. Muy bien. Ya está. Entonces, importante. Esto es importante que quede claro. El primer requerimiento es que el nombre de una macro no puede tener espacio. Ya sabemos un nombre que de repente quisiéramos aplicar, no va a funcionar. Y luego tenemos otro nombre en la cual estamos cumpliendo
que usando guión abajo pueda tener una continuidad de la palabra. ¿Correcto? Perfecto. Muy bien. Segundo punto. Segundo punto importante para trabajar. El segundo punto es que el nombre que vamos a utilizar para una macro no puede empezar con un número, ¿correcto? No puede empezar con un valor numérico. Por ejemplo, yo quiero poner 2020 espacio título. Voy a usar un formato, un título. Este nombre, por ejemplo, no es válido. No es válido porque no puede empezar con un valor numérico. Correcto. Un nombre para una macro no puede empezar con valor numérico. Además que tampoco puede tener espacio. Entonces, ¿cómo debe ser? Primero debe ser el inicio de un texto. No puede ser un número. Entonces ponemos título. Y además, el guión abajo para que sea 2020. Porque no puede tener espacio. Entonces, ahí es otro requerimiento que debemos cumplir. Muy bien. Entonces, no puede tener espacio y no puede empezar con valor numérico. El siguiente punto, solo puede existir un nombre de macro. ¿Correcto? Solamente puede existir un nombre de macro. No puede haber dos nombres iguales. Si yo creo, por ejemplo, una macro, formato reporte, ¿ya? Y luego quiero crear otro nombre de macro llamado también formato de reporte, no me va a dejar, ¿correcto? No puedo tener nombres duplicados. Solamente puede existir un solo nombre. ¿Ya? Entonces, eso es importante para tener el alcance de lo que yo debo cuidar a la hora de nombrar un nombre de macro. Y esto es importante porque los nombres repetidos también cuando veamos código, los procedimientos no pueden tener el mismo nombre. Entonces también eso hay que contemplarlo para ese ámbito. Listo, tres puntos importantes que no debemos olvidar, Listo, muy bien. Entonces, copio nuevamente el enlace para que puedan descargar el archivo que estamos por trabajar. Muy bien, entonces, otro punto que debemos considerar. Ya sabemos qué es una macro, en qué caso se utiliza, el de poder grabarlo con la extensión adecuada de una macro. Sabemos ya qué es lo que debemos cumplir con respecto al nombre de la macro. Y ahora lo que nosotros necesitamos es ver dónde encuentro el botón para grabar la macro. Entonces, para poder encontrar el botón para grabar la macro, nosotros nos vamos a la pestaña Vista. Pestaña Vista, acá está. Y en el lado derecho vamos a ver un grupo llamado Macros. ¿Correcto? Ahí está, lo estoy marcando en pantalla. Y dentro de ese botón llamado Macros, vamos a encontrar tres ítems. ¿Correcto? El primero es ver macros, que ahorita vamos a ingresar. Grabar macros, que es justamente el botón que me va a permitir ver la ventana donde voy a colocar el nombre, también la combinación de teclas para poder ejecutarlo, cómo se va a
dónde se va a almacenar la macro, si se va a poder ejecutar en este libro nada más, en cualquier libro nuevo o un libro específico. Y luego también usar referencias relativas, que es una propiedad que a la hora de grabar una macro no se especifica exactamente la celda donde se está trabajando, sino el ámbito de las celdas que se está trabajando. No celdas específicas, sino el ámbito. Este último no lo vamos a trabajar porque eso conlleva a tener más tiempo y es un poquito más complejo. Solamente vamos a trabajar los dos primeros. Muy bien, entonces, con respecto a los dos primeros, vamos a ingresar al primer ítem que dice ver macros. Ver macros. Listo. Entonces, en esta ventana ver macros, vamos a analizar algunos puntos. En la ventana ver macros, si ustedes quieren saber qué macros tienen en este libro, deben ingresar a esta ventana. Entonces, esta ventana le va a dar la relación de todas las macros que tienen en este archivo. Luego, para poder trabajar con ella, ustedes solamente seleccionan un ítem y luego en el lado derecho vamos a encontrar varios botones. Por ejemplo, ejecutar. Entonces, si tienen seleccionado esta macro y le dan a ejecutar, lo que va a hacer es ejecutar el proceso que tenemos grabado en esa macro. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, pero si nosotros queremos modificar una macro grabada, seleccionamos la macro y aquí vamos a encontrar el botón llamado modificar. En el caso del botón modificar, si yo quiero cambiar algo, una parte de la grabación de una macro, lo que va a hacer es mostrarme la ventana de Visual Basic para poder hacer las modificaciones, pero por código. Entonces tenemos que tener claro cómo trabajar con código para hacer el cambio de una tarea, de un punto específico, de una macro. ¿Correcto? Muy bien. La siguiente opción, si yo selecciono una macro, tenemos, por ejemplo, la opción eliminar. Profesor, quiero eliminar una macro. ¿Qué debo hacer? Ingresar a esta ventana, seleccionar la macro y presionar el botón de eliminar. De tal manera que esta macro va a desaparecer. No va a preguntar si estamos seguros de realizar esa tarea. Le decimos que sí y se elimina. Luego, el último ítem es el botón de opciones. ¿Qué es lo que hace el botón de opciones? Lo que hace es mostrarnos la ventana donde está el nombre, la combinación de teclas, si esta macro tiene un tipo de observación donde uno puede escribir, la puede cambiar. Entonces tú puedes cambiar la combinación de teclas o de repente si no tuvo, ponerle, y vamos a ver un par de minutos, o de repente cambiar el nombre de la macro. Entonces también lo pueden trabajar. ¿Correcto? Muy bien. Listo, entonces ya tenemos la ventana donde, profe, quiero borrar una macro. Aquí lo van a ver. Profesor, le quiero cambiar el nombre de una macro. Lo trabajan aquí. Profesor, la combinación de teclas que me permite ejecutar una macro, lo quiero cambiar. Aquí es donde deben trabajar. ¿Ya? Perfecto. Ahora, la otra opción que tenemos en esta lista es la de grabar macro. La de grabar macros. Este iconito, este ítem de este menú, lo que va a hacer es mostrarnos
esta ventana. ¿Correcto? Nos va a mostrar esta ventana. Y esta ventana, ¿qué es lo que va a tener en la parte superior? El nombre de la macro. Y ya hemos visto en una de las hojas, que lo he escrito, lo he detallado, lo he explicado, de cómo debería ser el nombre de la macro. Importante, importante. Luego, no obligatorio, pero podemos nosotros ejecutar una macro a través de una combinación de teclas, como por ejemplo, recordarán que usted tiene la combinación de teclas control C y control V, copiar y pegar, o control X para cortar, control P para imprimir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así como hay combinación de teclas para ejecutar estas tareas, también existen o pueden crear combinación de teclas para ejecutar la macro específica. Se recomienda utilizar esta combinación de teclas cuando son pocas macros a trabajar. De repente, 3, 4, puede trabajar con la combinación de teclas. Si son más de esos números, ya se recomienda trabajar con objetos en la hoja para ejecutar la macro específica, cosa que lo vamos a ver en el curso. Y no solamente un botón que puede estar en una hoja, sino también un botón que puede ejecutarse desde la barra de herramientas de acceso rápido. También es otra opción recomendable, que también lo vamos a ver. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, es aquí donde se graba. Bueno, luego dice guardar macro en. La macro se puede grabar en este libro, solamente va a ejecutar en este libro, en los libros nuevos, o un libro de macros personal, que sean los libros personales que uno puede ir creando. Para nuestro caso, nosotros vamos a trabajar en este libro. Siempre lo vamos a trabajar por los libros que tenemos trabajando o abiertos. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Entonces ya tenemos estos puntos claros. Listo. Ahora, este botoncito de grabar macros, que está en este menú, también lo vamos a poder ver en la parte inferior izquierdo de nuestra ventana. Pero ese iconito que estoy marcando con la flecha en la punta, no se visualiza de forma predefinida. No se visualiza por default. Se tiene que agregar. Entonces, de repente ustedes no ven este iconito en la parte inferior izquierda. ¿Cómo lo agregamos? Muy fácil. Aquí tenemos esta barra que está transparente, está vacío, ¿ya? Esa barrita le damos un clic derecho. Y vamos a ver este menú. Y en este menú vamos a ver aquí este que dice grabación de macros. Y ese botón es este ítem. Entonces tiene que estar habilitado, tiene que estar un check en el lado izquierdo del nombre para poder tener este iconito en la parte inferior. ¿Y qué es lo que hace este icono? Si tú le das un clic, te va a mostrar la ventana para grabar. Ahora, lo más interesante que si ustedes empiezan a grabar una macro, por ejemplo, yo voy a grabar, vean, ven cómo cambia el iconito. En vez de la ventana aparece este cuadradito que dependiendo de la versión, en la versión 2019 es un cuadro en blanco, en la versión 2016 es un cuadradito azul, si más no recuerdo, y en otras versiones es un círculo. Entonces, ¿qué es lo que va a permitir? Que yo voy a poder grabar la macro y si yo quiero detener, porque ya grabé toda la secuencia, le doy un clic a detener y la macro se paró. ¿Ya? Cosa que vamos a ver cómo se crea. Y acá, por ejemplo, me voy a ver macros y acá tengo la macro 1. No tiene espacio y no empezó con un número. ¿Ve? Lo voy a eliminar. ¿Estás seguro de eliminar la macro 1? ¿Por qué te pregunto si estás seguro? Porque luego no se va a poder recuperar. No se va a poder recuperar. Por eso te vuelvo a preguntar. ¿Estás recontra seguro? Yo le digo que sí porque fue un ejemplo. ¿Ya está? Muy bien. Con esos puntos ya tenemos la base para crear una grabación de macros.
¿correcto? Ahora, una grabación de macros, lo que va a permitir es grabar una secuencia repetida, como le hemos mencionado. Muy bien. Entonces, vamos a crear una macro que le dé un formato a esta tabla, ¿ya? Entonces, para crear esta grabación de macro, lo primero que debemos aprender es practicar la secuencia que vas a grabar. Es practicar los pasos, el punto a punto de lo que vas a grabar. De esta manera, con esta práctica, tú vas a saber si te faltó un paso adicional o tener un elemento a la mano para poder completar la macro. Muy bien, entonces vamos a imaginar lo siguiente, que ya tenemos nuestra ventanita de grabar macros, ¿ya? Vamos a imaginar y estaríamos dándole un clic al botón de aceptar. Ojo, que lo que vamos a hacer ahorita es practicar qué tipo de formato le vamos a aplicar a esta tabla, ¿ya? Entonces, vamos a imaginar que tenemos ya la ventana de grabar macros, que no lo vamos a abrir, estamos imaginando, y le daríamos aceptar. Cuando nosotros le damos a aceptar a la ventana de grabar macros, todo lo que nosotros sacamos en la hoja se va a grabar. ¿Qué quiere decir? Que si seleccionas esta celda, se grabó que debes seleccionar esa celda. Todo lo que tú selecciones, muevas, corrijas, modifiques, salto de páginas, todo se graba. Entonces, cuando tú ejecutes nuevamente la grabación de la macro, va a hacer todos estos saltos automáticamente y verías así que se vuelve loco tu libro. ¿Pero por qué? Porque está ejecutando todo lo que tú grabaste. Es por eso que se recomienda que se practique lo que se va a grabar para tenerlo bien definido. Muy bien, entonces, vamos a practicar lo siguiente. Todas las personas que están siguiendo con el archivo, todas las personas que están siguiendo con el archivo, van a trabajar esta secuencia para que también lo tengan claro. Entonces, cuando terminemos de aceptar la ventanita de crear una macro o de grabar una macro, que ahorita no lo estamos ejecutando, vamos a practicar, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero es seleccionar toda la tabla, ¿ya? Muy bien. Una vez que hemos seleccionado la tabla, recuerden que eso es lo que vamos a grabar la macro. Muy bien. Seleccionamos toda la tabla. Luego vamos a ir a la pestaña Inicio y vamos a seleccionar Aplicar todos los bordes para que le apliquen a la tabla. ¿Ok? Se lo aplico. Recuerden que estamos practicando lo que al final vamos a grabar. Todavía no estamos grabando. Muy bien. Una vez que ya tenemos esto, vamos a aplicarle un relleno a los títulos y darle un formatito. Para esto sombreo toda la celda de la parte superior. Me voy a un color de relleno. Voy a ponerle, por ejemplo, este color verde o este de acá abajito. Listo, este verde. Y luego voy a colocarle un color de fuente en blanco. Ya está. Listo. ¿Qué más? Luego que yo termino con el relleno y el color de fuente, inmediatamente voy a seleccionar todas las celdas de la columna precio y le voy a poner un formato de moneda en soles. Y para aplicar el formato de moneda en soles, conocemos este menú para poder aplicarlo. Pero previamente debemos seleccionar el rango de celdas. El rango de celdas. Entonces, vamos a aplicarlo. ¿Listo? Luego, en la parte inferior, voy a darle un clic a la altura de la línea o de la celda vacía. Y aquí voy a hacer una función suma. Y voy a sumar todas las celdas de la parte superior. Acá está. Enter. Y aquí voy a meter un poquito el ancho. ¿Listo? Y este importe le voy a aplicar el mismo relleno del título, para que se vea presentable. Y por último,
vamos a ordenar la tabla por la columna disponibilidad. Entonces, lo que hacemos es seleccionar cualquier celda de la columna disponibilidad y nos vamos a la pestaña datos y le damos un clic al botón de AZ para ordenar alfabéticamente. Le damos un clic y vean que ya está ordenado, agotado primero y luego stock. Entonces, así como hemos hecho esto, vamos a imaginar que lo tengo que hacer siempre, todos los días, para una tabla específica, para un rango de celdas específico. Entonces, ya me cansé de hacerlo manualmente. Entonces, lo que yo voy a hacer es grabar una macro para que lo haga de forma automática. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a deshacer todos estos pasos, control Z. ¿Listo? Para poder ejecutar ahora sí la grabación de nuestra macro. Algo importante ahora que estamos o he ejecutado el control Z. Cuando ustedes ejecutan una macro, ¿ya? No existe o no graba los pasos como si lo hace el control Z. Entonces, cuando tú creas una macro y lo ejecutas y quieres deshacerlo y utilizas el control Z, no va a funcionar. ¿Y por qué no funciona, profesor? Porque la macro no es que hace que salte tu mouse y seleccione las celdas, sino que internamente entre la aplicación, ¿ya? Y el usuario va a utilizar este código para realizar todo este proceso. Y ahí no hay participación de la persona, del usuario, del ser humano, por lo cual no existe el control Z. No se olviden, cuando ejecuto una macro y quiero deshacerlo, no se puede. No se puede. ¿Ok? Perfecto. Entonces ya sabemos la secuencia. Ahora sí, vamos a ir a la pestaña vista y vamos a darle un clic a nuestro botón de grabar macro. ¿Correcto? De grabar macro. Todos vamos a entrar a la pestaña vista y vamos a darle un clic a ese ítem. Muy bien. Va a salir nuestra ventana y le vamos a poner un nombre. Vamos a poner el nombre de formato. Listo. Estamos poniendo el nombre de formato. La combinación de teclas. A ver, vamos a ponerle una combinación de teclas. Vamos a poner la letra F mayúscula. Al poner la letra F mayúscula, voy a seleccionarlo mejor. Ahí está. Al seleccionar o al ingresar la letra F mayúscula, mi combinación de teclas cambia. Ahora va a ser Control, Shift y la letra F. Control, Shift y la letra F para poder ejecutar nuestra macro. Guardados en, va a ser este libro y aquí vamos a poner en descripción, primera macro del curso de Microsoft Excel. ¿Listo? Le ponemos una descripción. La descripción no es obligatoria, ¿ok? Pero lo estamos colocando. Y recuerden que para poder ejecutar la macro, ahora utilizamos Control Shift y la letra F. ¿Ya? Muy bien. Entonces, una vez que ya hemos completado estos elementos, recuerden que cuando le demos un clic al botón aceptar, va a empezar a grabar todo lo que hagamos. Por eso solamente vamos a realizar los pasos que hemos visto antes de la grabación. Entonces, le damos a aceptar. ¿Listo? Entonces, voy a sombrear todas las celdas. Vean como aquí abajito aparece cuadradito, que significa que ya está grabando. ¿Ves? Se está grabando una macro en este momento. ¿Ven? Si solamente llevo la flechita del mouse. Muy bien. Entonces sombreo toda la tabla. Ya está. Solamente lo necesario. Inicio
y le aplico bordes. Luego selecciono el título y le aplico relleno verde, fuente blanco. Uso lo que hemos practicado. Luego selecciono toda la columna precio y le aplico formato de moneda en soles. Y en la última celda voy a aplicarle la función suma. Y selecciono todas las celdas de la parte superior. Enter. Justo lo que hemos practicado. Selecciono esa celda y le aplico el borde, relleno de celda y color de fuente. Y por último, selecciono cualquier celda de la columna disponibilidad, cualquier celda de la columna disponibilidad, nos vamos a la pestaña datos y vamos a presionar el botoncito AZ, como le hemos practicado. Y ya está ordenado. Perfecto. Como ya terminé, vean que no le he dado ningún clic a ningún lugar. Se ha quedado aquí esta selección y todavía no selecciono nada. Lo primero que debemos hacer una vez que hemos terminado ya el proceso es detenerlo. Por lo cual, en el lado inferior izquierdo, como yo agregué mi botoncito, aquí aparece este cuadradito y dice, se está grabando una macro en este momento, haga clic para detener la grabación. Entonces le doy un clic y ahora vamos a ver que sale nuevamente la ventanita y un punto. Eso significa que está esperando que empecemos a grabar. Muy bien. Entonces, una vez que hemos terminado el proceso, vamos a ejecutar los control Z para deshacer. Pero, profesor, usted dijo que los control Z no existen, no funcionan para la macro. Sí, porque ahorita no estamos ejecutando ni una macro. Acá estoy grabando la secuencia, pero todavía no he ejecutado ninguna macro. Entonces, una vez que ya tenemos, ahora vamos a ejecutarlo recién. Entonces, recuerden, ¿cuál es la combinación de teclas? Control Shift y la letra F. Entonces, con mi mano izquierda, voy a presionar la tecla Control Shift, con mi mano izquierda, no lo voy a soltar, y ahora presiono con mi mano derecha la tecla F. Y vamos a ver que automáticamente le he aplicado el formato y lo ha ordenado por la columna disponibilidad. Ahora sí, ya ejecuto la macro. Y si yo aplico Control Z, no pasa nada. Porque ahora este proceso, este formato, esta apariencia que se está viendo, recién lo está ejecutando la macro. Entonces estamos viendo que no se puede deshacer. Entonces esto es algo importante que debemos recordar. Pues no voy a hacer que ejecute una macro y esta macro destruye, por ejemplo, una estructura de tabla o algo así. Entonces hay que tener cuidado. Muy bien, ya tenemos nuestra primera macro. Ahora, esta macro, como hemos visto, se trabaja con la combinación de teclas Control, Shift y la letra F. ¿Correcto? Muy bien. Si nosotros quisiéramos ejecutar esta macro, pero no con la combinación de teclas, sino con un botón. Porque esta macro que está en ese archivo lo voy a compartir, pero la persona que lo va a ejecutar nunca se acuerda la combinación de teclas. Entonces, para prevenir de que me esté llamando cada rato, preguntando cuál era la combinación de tecla, y que tampoco lo esté anotando en un post-it y lo va colocando en su monitor, entonces lo que vamos a hacer es agregar un botón en esta hoja para que ejecute dicha macro. Entonces, para poder hacer eso, hacemos lo siguiente. Vamos a ir a la pestaña Insertar. En la pestaña Insertar vamos a encontrar un grupo llamado Ilustraciones. Lo van a ver así ustedes. Ustedes deben verlo así, desplegado. Y ahí tenemos el iconito de imágenes y tenemos formas.
Ahí vamos a ingresar. Y aquí vamos a encontrar varias formas, pero nosotros vamos a seleccionar un rectángulo. Vamos a seleccionar un rectángulo. Le damos un clic y lo vamos a colocar por acá. Listo. Y le vamos a aplicar un formatito para que se vea presentable. A ver, le voy a rellenar. A ver, uno de esos colores. Este, por ejemplo. Ya está. Le voy a colocar un relleno, mismo color que estamos trabajando. Ahí está. ¿Listo? Muy bien. Y le voy a poner un nombre a este botoncito. Le doy doble clic. Vean que mi cursor está aquí, parpadeando. Entonces voy a poner aquí el nombre de aplicar formato. Listo. Voy a seleccionar el borde y voy a centrar este título. Ya sabemos cómo. Le voy a inicio y acá lo centro. ¿Correcto? Aquí he utilizado esta combinación de botoncitos, que ya usted lo conoce, para poder centrar de forma vertical y también de forma horizontal la palabra. Perfecto. Muy bien, ahora vamos a deshacer este formato. Para esto voy a sombrear este rango de celdas. Y aquí en la pestaña Inicio, en el lado derecho, vamos a encontrar en el grupo Edición, vamos a encontrar el iconito de un borrador. El iconito de un borrador. Entonces vamos a ingresar a este borrador y vamos a ver que dice borrar todo. Eso no, pues si no me borra hasta el contenido. Y tenemos aquí un que dice borrar formatos. Eso lo vamos a seleccionar para que me borre todo el formato que tenía. Y me borro la última función y ya está como antes. Ya está. Vean que el control Z para deshacer los pasos que ha ejecutado la macro no funciona, porque esa es una comunicación entre el código y la aplicación. Entonces, una vez que ya tenemos el cuadro sin el formato, y aquí vean que voy a ordenarlo por número de parte, para que también esté desordenado. Se movió el título. Ya, no importa. Entonces, ahora, una vez que ya tenemos este cuadro sin formato, entonces, a ver, lo voy a ordenar como debe ser, ¿ya? Me quedo con... Voy a ordenarlo por número de parte. Ya está. Muy bien, vean, la columna de disponibilidad está desordenada. Ahora sí, este botoncito que se ha creado, este botón que se ha creado, necesito que ejecute la macro formato. Entonces, este botón le damos clic derecho y va a mostrarse este menú. Y en este menú, en la parte inferior, vamos a ver un ítem que se llama asignar macro. Este botón lo que va a hacer es mostrarme la ventana de la lista de macros existentes. Y yo tengo que seleccionar la macro que ejecutaría. Entonces voy a ingresar. ¿Ven? Acá solamente tenemos formato. Listo. Lo seleccionamos y le damos a aceptar. Le quito la selección. Y vean que ahora, si llevo la flechita del mouse sobre el botón, va a salir una manito. ¿Correcto? Como si fuera un hipervínculo. Listo. Ahora, le damos un clic. Y vean que ya tiene el formato aplicado y está ordenado alfabéticamente por la columna disponibilidad. Y ven que el de aplicar todos estos cambios lo hace un par de segundos. En vez de hacerlo manualmente, ¿ya? Y recordarán que ustedes en un formato
más complejo es lo que uno va a tener en su empresa, donde trabaja. Entonces, eso nos va a ayudar a completar todo este procedimiento. Perfecto. Entonces, ya hemos visto cómo trabajarlo con el botón. Otra forma de trabajarlo es a través de un botón en la barra de herramienta de acceso rápido para que lo ejecute. Entonces, por ejemplo, voy a borrar este formato. Borrar formato. Perfecto. Lo voy a borrar aquí. Y voy a ordenar la tabla por la columna número de parte. Listo. Ese procedimiento ya lo conocen ustedes. Muy bien. Listo. Está como el inicio. Entonces, así como ya tengo la combinación de tecla Control, Shift y la letra F, ahora ya tengo también mi botoncito en la hoja para ejecutar la macro. También puede tener un botón en la barra de herramientas de acceso rápido para ejecutar la macro. Entonces, para poder ejecutar esa macro, lo que nosotros hacemos es dirigirnos a la flechita de la barra de herramientas, ¿ok? De acceso rápido, le damos un clic a la flechita y vamos a ver ese menú y al final, casi al final en realidad, casi al final, vamos a encontrar un ítem llamado más comandos. Más comandos. Ahí le damos un clic. Vamos a ver esta ventana, que vamos a ampliarlo. Y aquí vamos a encontrar en la parte superior izquierdo este grupito que tiene el título comando disponibles en, y dentro de este título tenemos una lista en la cual ahorita está seleccionado comando más utilizados. Recuerden que hemos entrado a esta ventana cuando hemos trabajado la sesión de tablas dinámicas para poder insertar el existente para tablas y gráficos dinámicos. Justo acá está el ítem. Lo mismo en la clase anterior. Perfecto. Entonces, aquí en este listado vamos a ingresar y lo que vamos a hacer es visualizar un ítem que se llama macros. Macros. Entonces, aquí le damos un clic y lo que va a hacer es mostrarnos todas las macros que están en ese libro. ¿Vean? Y acá tenemos el solver XLAM, que no lo vamos a trabajar, es otra cosa. Y aquí vamos a ver el ítem llamado formato. En algunas versiones de Excel solamente sale la macro formato y en otras de repente ni siquiera va a salir los dos otros ítems, ¿ya? Muy bien. Entonces selecciono este ítem llamado formato, que es la macro que hemos creado. ¿Está? Y luego le damos un clic al botón de agregar para que esta macro, la ejecución, pase a esta posición. Muy bien, le voy a agregar y listo. Es aquí, voy a quitar. Listo, acá está, formato. Ahora, este iconito, ¿ya? Vamos a ver, digamos, no es personalizado, no es agradable. Nosotros podemos cambiarle ese icono por uno que sea más presentable. Entonces, para esto, primero debo seleccionar el ítem, uno, y luego seleccionar el botón modificar. En el botón modificar le damos un clic y vamos a ver esta ventanita. Y en esta ventana lo que vamos a hacer es seleccionar cualquier icono que tengamos aquí. Cualquiera, el que más le guste. Tenemos un libro, tenemos un botoncito de play, tenemos un teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. Yo voy a darle un clic a este librito, ¿correcto? Y le damos a aceptar. Muy bien, acá está el iconito del libro. Y una vez que le hemos colocado en el lado derecho, le hemos escogido un nuevo iconito, ya podemos darle un clic al botón de aceptar. Muy bien, y acá arriba ya tenemos el iconito, vean. Ahí está el iconito. Perfecto. Entonces,
Vean que mi tabla no tiene formato, no está ordenado por la columna de disponibilidad, y le doy un clic al nuevo iconito arriba y automáticamente ya está con el formato y ordenado. Perfecto. Entonces vean qué fácil es trabajar con la grabación de macros. Solamente que tenemos que tener claro cuáles son los conceptos que debemos tener con respecto al nombre de la macro a utilizar. Sabemos que podemos ejecutar una combinación de teclas, podemos utilizar un botón para ejecutar dicha macro, o podemos ejecutar la macro utilizando un botón en la barra de herramientas de acceso rápido, de tal manera que se pueda ejecutar. ¿Ya? De tal manera que se puede ejecutar. Correcto. Entonces ahí tenemos la grabación de la macro. Y además, también es una buena práctica que antes de grabar la macro, practique cuáles son las secuencias. De tal manera que si por ahí noto que me faltó un procedimiento, tengo la facilidad, tengo la ventaja de corregirlo antes de grabarlo. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tenemos nuestro ejercicio de grabación de macros. ¿Correcto? Perfecto. Muy bien, entonces ya tenemos el primer ejercicio, vamos por el segundo. Hasta aquí, ¿tienen alguna consulta, señores? ¿Tienen alguna consulta? Sí, Lasteña, Ludit, Marjorie, Kiara, Ivonne, ¿alguna consulta? Exactamente, entonces la ventaja que ustedes tienen es que tienen la grabación del curso de esta clase. Entonces, cuando ustedes necesitan practicar, este procedimiento se debe trabajar con la práctica. No hay otra forma de poder hacernos, digamos, con el conocimiento necesario. Hay que practicarlo. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a ir a la hoja ejercicio 2 para ver lo siguiente. En la hoja ejercicio 2, lo que vamos a hacer es ejecutar, crear una macro, para que la información que esté aquí en ese rango de celdas, que está de forma vertical, se lleve a la hoja base y que se ordene por el área. ¿Qué es lo que ocurre? Las personas del área de soporte técnico se les había entregado una hojita como esta, donde el usuario por cada llamada que tenía lo registraba con esos datos, ¿correcto? Lo registraba con esos datos y se empezaba a llenar esa información. Pero se presentaban problemas porque la persona que llenaba los datos no llenaba correctamente las áreas. Por ejemplo, en vez de poner sistemas, me ponía IT, otro técnico me ponía TI, otro técnico me ponía support, etcétera, etcétera, etcétera. Y los tipos de incidencia ya estaban predefinidos, si eran de hardware, de software, etcétera. Y a veces los técnicos colocaban conceptos que no estaban dentro de una categoría que se utilizaba en Power BI o en Power Pivots o en Power Query para hacer todo un modelamiento de datos. Entonces había que trabajar doble porque había que ir depurando toda esta información. Para prevenir esto y reducir el tiempo de esfuerzo para los reportes que se tiene que entregar cada mes, lo que se ha pedido es que ahora la información se llene a través de un formulario, que es este de aquí. ¿Y cuál es la idea? La idea es que se ingrese, por ejemplo, la fecha, por ejemplo, la fecha o día,
En el área, le damos un clic a la lista, podemos seleccionar un área. El nombre, ingresamos del usuario. El tipo de incidencia ya está establecido. Software, hardware, personal y suministros, infraestructura. ¿Correcto? Acá en técnico, seleccionamos el técnico responsable, el técnico que está a cargo de poder trabajar esta incidencia. Y en la descripción se coloca el texto. Peter Chirinos indica que su teclado no funciona, se tiene que revisar. Otra persona dice, quiero ingresar al site de SharePoint de la empresa para poder agregar un ticket de soporte o agregar un informe y me sale que no tengo permisos. Muy bien, genero el ticket de soporte y se atiende. Muy bien, entonces vamos a grabar, vamos a practicar la secuencia que al final vamos a grabar. Primero vamos a practicar la secuencia. ¿Correcto? Primero vamos a practicar la secuencia. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nuevamente, vamos a imaginar que ya tenemos la ventanita de grabar macros y vamos a darle un clic al botón de aceptar. ¿Ya? Vamos a imaginar. Entonces, le hemos dado el nombre y le hemos dado aceptar. Lo primero que yo debo hacer es, para esta secuencia, seleccionar todas las celdas, ¿correcto? Todas las celdas cuya información se van a grabar. Ahorita no hay nada, no importa, estamos practicando la secuencia, ¿correcto? Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos todas las celdas seleccionadas que previamente hay una información, vamos a darle control C, de copiar, ¿correcto? De copiar. Muy bien, vemos estas líneas cortantes, ya copiado la información. Y ahora vamos a ir a la hoja base. Y para este tipo de ejercicio, vamos a ingresar, por ejemplo, esta información a partir de la celda A16. Entonces, a partir de la celda A16, significa que vamos a ingresar solamente 15 registros. ¿Ya? Es con la secuencia que estamos viendo. Se puede cambiar la secuencia un poquito mejor, pero no quiero complicar el procedimiento, ya que es la primera grabación o la segunda, pero un poquito más compleja que van a trabajar. Entonces, la información, si recuerdan, está de forma vertical, pero la información se tiene que guardar de forma horizontal. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a la pestaña Inicio, vamos a ingresar al botón Pegar, pero en el botón Pegar vamos a encontrar un último ítem llamado Pegado Especial. ¿Correcto? Pegado Especial. Y ahí, en ese ítem, el último ítem, le vamos a dar un clic. Y vamos a ver esta ventana. En esta ventana, nosotros vamos a seleccionar dos elementos. Un elemento que va a ser valores y el otro va a ser transponer. Correcto. Ahora, ¿por qué valores? ¿Por qué valores? Porque si la celda que hemos copiado puede tener una función, puede tener una fórmula, puede tener una lista como la que estamos viendo, y esa información que lo quiero plasmar aquí, solamente quiero los valores. Por eso ponemos valores. Entonces, no va con la lista, no se va a modificar la referencia de celdas porque lo que voy a pegar solamente es la data. Entonces, si hay una fórmula o función, eso no va. ¿Y por qué transponer? Porque la información que hemos copiado está de forma vertical. Y al decirle transponer, lo va a pegar al revés, de forma horizontal. De forma horizontal. Igual, si ustedes hubieran copiado de forma horizontal y lo quieren pegar de forma vertical, transponer hace ese cambio. O viceversa, de acuerdo a cómo lo quieran copiar. Entonces, vuelvo a repetir, se debe seleccionar valores y también transponer. Muy bien, selecciono los dos ítems y le doy a aceptar.
Vean cómo ha sombreado de forma horizontal. Vean cómo ha sombreado de forma horizontal. Ya está. Muy bien, entonces, una vez que ha pegado la información, recuerden que estamos imaginando que hay data, ya lo pegó. Entonces ahora vamos a seleccionar este rango de celdas hasta la fila 16 que hemos visto, ¿ya? Y la data está al final. La data está al final. Entonces, ahora yo quiero que se ordene por la columna B, que es la columna de área. Entonces, una vez que está sombreado el rango de celdas, donde está la información, que siempre va a ir a la última fila, vamos a ir a la pestaña Inicio, y en el lado derecho vamos a ingresar al botón que dice Ordenar y Filtrar. ¿Con qué objetivo? Con seleccionar el ítem llamado Orden Personalizado. Orden Personalizado. Le damos un clic y vamos a ver esta ventana. Entonces aquí, por ejemplo, no voy a marcar mi dato tiene encabezado porque solamente estoy marcando el detalle. Y aquí, por ejemplo, tenemos la columna A, que puede ser por fecha, la columna B, que es por área, ordenarlo por nombre y apellido, o de repente ordenarlo en la columna D, que es tipo de incidencia, o E, que es tipo de técnico. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es seleccionar el ítem columna B, ya que para nuestro ejemplo lo vamos a ordenar por área. Por área. ¿Listo? De A a Z o de Z a, como quieren ustedes trabajarlo en el momento. Le damos a aceptar. Muy bien. ¿Qué es lo que ha pasado internamente? Como el registro estaba el último, ahora se ha ordenado dentro de ese rango de celdas, pero por la columna área. Muy bien. Luego de esto, vamos a darle un clic a la celda A2 para quitarle el rango de celda que hemos trabajado. ¿Ok? Muy bien. Luego de esto, vamos a regresar a la hoja ejercicio 2 y esta información que se había ingresado en ese formulario, ahorita aquí va a mantenerse. Entonces, tenemos que volver a seleccionar el rango de celdas. Hay que volver a seleccionarlos. Así esté con el sombreado cuando ustedes salten de base a ejercicio 2, ojo, tienen que volver a seleccionarlo. Porque la macro cuando haga el salto no lo va a tener. Entonces tenemos que asegurarnos que este rango de celdas sea sombreado. ¿Por qué? Porque luego el siguiente paso es presionar la tecla de suprimir o eliminar o delete. Muy bien. Y ahí, por ejemplo, la data que estaba se borró. Y como último paso, le damos un clic en la celda T7. ¿Para qué? Para que una vez que grabe, regrese, borre el contenido anterior y coloque el cursor en la celda D7 para el próximo ingreso. Perfecto. Entonces ahora vamos a abrir nuestra ventanita de macros. ¿Lista? Grabar macro. Grabar macro. Y aquí vamos a poner un nombre. Muy bien, ¿me puede decir si el nombre está correcto? Es el nombre de la macro que deberíamos trabajar. ¿Cuál es el error? Por ejemplo, Ivo, no debe tener espacio. Perfecto. Esa es la respuesta. No debe tener espacio. Entonces, si quiero utilizar estas dos palabras, debo colocar un guión abajo para completarlos. Así es, guión abajo. Ahora, ¿le vamos a utilizar una combinación de teclas? No, no vamos a utilizar, no es un campo obligatorio, no lo vamos a utilizar porque vamos a utilizar este botón para poder ejecutarlo. Entonces, la combinación de teclas no es necesaria. La descripción tampoco no es necesario y vamos a dejarlo en este libro. Así que no hacemos ningún cambio después de colocar el nombre.
Ya está. Entonces, cuando le demos a aceptar, vamos a realizar todos estos pasos que hemos practicado previamente. ¿Ya? Entonces, como yo lo he practicado, yo ya lo tengo, digamos, bien definido el orden. Sé que debo tener seleccionado para poder trabajar. Entonces, le damos a aceptar y volvemos a hacer toda la secuencia. Primero, sombrero el rango de celdas, ¿correcto? Luego, control C, ya está. Me voy a la hoja base y seleccionamos la celda A16, por ejemplo. Listo. Ahora tengo que pegarlo de forma horizontal. Y ya sabemos que para eso tenemos que ir a la pestaña Inicio. Le damos un clic al botón que contiene la palabra pegar con la flecha hacia abajo. Y para que este menú, nosotros seleccionemos el último ítem que dice pegado especial. Pegado especial. Y en esta ventana vamos a seleccionar valores y transponer. Valores y luego también transponer. Le damos a aceptar y ven que ya pegó de forma horizontal. Perfecto. Y ahora vamos a seleccionar todo el rango de celdas hasta la fila 16, porque hemos colocado el cursor en la celda A16. Correcto. Muy bien. A partir de la fila 2. Entonces, para ordenar, nos vamos a inicio y en el lado derecho tenemos el botón ordenar y filtrar. Vamos a ver este menú y vamos a seleccionar orden personalizado. Perfecto. Ahora, vamos a dejarlo en columna B, que es la columna del área, y vamos a dejarlo de A a Z. Muy bien, vamos a darle a aceptar e internamente ya ordenó la data. Y vamos a dejar el cursor en la celda A2 libre para que se pueda trabajar luego. Nos vamos a la hoja ejercicio 2 y volvemos a sombrear el rango de celdas. Aunque ya esté sombreado de repente para nuestro ejercicio, se tiene que volver a seleccionar, ¿ya? Y una vez seleccionado, presionamos suprimir o eliminar, delete, sub. Correcto. Muy bien. Una vez que hemos presionado la tecla suprimir, yo ya lo presioné, le dejo el cursor en la celda D7. Y para terminar, le damos un clic al cuadradito que está aquí, en la parte inferior izquierdo. Y una vez que sale la ventanita con el puntito, con el circulito, ya no está grabando. Muy bien. Entonces, si nos vamos a la lista de macros, vista, macros, ver macros, ya tenemos otro ítem llamado reporte guión abajo incidencia. Repito, vista, en el lado derecho, macros, ver macros. Y aquí vamos a ver reporte incidencia. Perfecto. Este botón que está en la parte inferior le vamos a dar clic derecho y vamos a seleccionar asignar macro. Repito, el botón que está acá en el lado inferior, le damos clic derecho, no izquierdo, clic derecho, asignar macro. Y ahora vamos a seleccionar el ítem que dice reporte guión abajo incidencia. Lo vamos a seleccionar y le damos a aceptar. Muy bien. Probemos. Por ejemplo, 7 del 12, ¿no? 7 del 12 del 2020. El área que llamó es, por ejemplo, el área de finanzas. Llamó el señor César Peñaranda. Tipo de incidencia, vamos a ver. Infraestructura, el técnico responsable, Jorge Carenas. Vamos a poner los problemas con permiso para ingresar al SharePoint. ¿Correcto? Site de productividad.
Listo, se coloca el texto. Ahí está, voy a darle un zoom para que lo puedan digitar. Igualmente, si vuelven a repetir o a ver el video, puedan ver la información que se está trabajando. Muy bien. Entonces, una vez que ya está todo el contenido, le damos grabar registro. Vamos a ver que hay un salto de página, en un movimiento. Nos vamos a base y ya está la información. Pegado. Probemos nuevamente. Vamos a ingresar otro ítem. 7 del 12 del 2020. El área que llamó ahora es analistas. La persona que llamó, Matías Sotomayor. Tipo de incidencia, vamos a ver. Software. El técnico responsable, señor Roberto Osorio. No tiene acceso al correo web para trabajar in-house. Listo. Perfecto. Tiene problema para acceder a su correo web. De repente hay una política de acceso. Ya está. Y le damos grabar registro. Clic. Ven que hay un salto. Me voy a base y ya tengo el otro registro. Y vean que ahora Matías está al inicio. Aunque antes estaba el de César Peñaranda. Pero como la información se ordena por área, estamos viendo que alfabéticamente analistas va primero. Entonces, ahí tenemos el orden. Y de esa manera, todos los conceptos de tipo de incidencia, el nombre del técnico, porque antes ponían R. Osorio, o solamente Roberto. Entonces, ya tenemos el formato correcto. Ya están las áreas también con los nombres que están categorizados para poder preparar los reportes. Y listo, ya tenemos completado. Correcto, entonces este es un ejemplo que también lo pueden utilizar para poder crear sus fichas de ingreso a su base de datos. Y de esa manera también está depurada la información y lo pueden trabajar. Está perfecto, vean. Está listo para lo puedan implementar. Excelente. Entonces, ¿cómo nos indica Ivo? Para eso tenemos que practicarlo. Tenemos la siguiente práctica. ¿Correcto? La siguiente práctica. Son dos, ¿correcto? Son dos que deben desarrollar. La práctica 1 es esta tabla, ¿ya? Que se necesita completar. Exactamente, ¿qué se necesita? Acá tenemos una columna total, ¿correcto? Tenemos una columna total que falta completar. Por ejemplo, necesitamos sumar todas las ventas de enero y que se complete toda la columna para saber su totalidad. De la misma manera, sacar el promedio. Igual, de Lenovo hasta HP. El total no va, solamente ese detalle. Y queremos buscar el monto máximo de venta obtenido. También van a utilizar la función MAX, que ya lo conocen, y lo van a copiar hacia abajo para tener toda la columna completa. Y luego, en la fila 20, deben sumar los totales de Lenovo, Samsung, Toshiba. Pero recuerden que pueden hacer uno y aplicar referencia relativa hacia el lado derecho. Todo esto en una sola macro. Todo esto en una sola macro. Luego van a crear un botoncito, le van a dar su formato, le van a colocar un título, así como le pusimos acá un título, yo le puse aplicar formato, ustedes le van a colocar un título. Y ese botón va a ejecutar esta macro. ¿Correcto? Entonces yo lo que voy a hacer es borrar aquí, borrar esto, y ejecuto la macro a ver si me da la respuesta correcta. ¿Ya? El nombre de la macro, ustedes lo colocan. Ustedes definan el nombre de la macro. ¿Ya? Ustedes definan el nombre de la macro.
Ahí tenemos la primera práctica. Facilito, fácil de trabajar. Y luego en sistemas, aquí sí van a trabajarlo de la siguiente manera. Tenemos una columna A, donde tenemos los títulos de nombre, el título B, la columna B, que tenemos los apellidos, la dirección de correo electrónico que falta completar. Tenemos algunas columnas que le falta dar un formato. Entonces, deben crear una macro que primero le dé un formato a esta tabla como la que tenemos aquí. Vean el título de color azul, EP de color naranja, amarillo, color beige, promedio final, un color verde, correcto, y el ancho de las columnas adecuados. Luego, una vez que ya tienen el formato en la misma macro, todo debe ejecutarse en una sola macro, van a crear los correos electrónicos así como está. Tiene que ser el nombre, punto, y el apellido paterno del usuario, @adatum.com. Y eso debe completarse en toda la columna. Y luego, examen parcial o evaluación parcial, ¿correcto? Para la evaluación parcial tenemos el promedio. Sacan el promedio de estas dos notas. Y luego, examen final, también van a sacar el promedio de esas dos notas. El promedio, igual promedio, seleccionan estas dos celdas. Y para el promedio final, tenemos aquí la fórmula. Evaluación parcial con las tareas. Está acá, la tarea está definida, más examen final entre 10. Y acá están los pesos que deben tener para tener esa nota. Muy bien, y aquí se estaría teniendo el resultado y lo copian hacia la parte final. ¿Cómo debería quedar? Acá está. Ese para la prueba final. Y para el estatus, nos dice si la nota es mayor a 13, por acá lo tenemos. Si la nota es mayor a 13, correcto, vamos a trabajar, no recuerdo aquí. Si la nota es mayor a 13, entonces va a salir aprobado. Caso contrario, no aprobado. Ahí está. Correcto, entonces todo eso se tiene que trabajar en una macro para este ejemplo. Listo, entonces recuerden que primero es practicar la secuencia. Una vez que lo tienen definido, graban la macro para que lo puedan hacer en un solo paso. ¿Correcto? Perfecto. Listo, muy bien, ya tenemos la práctica de la grabación y esta práctica también que deben trabajarlo. Y aquí también va a haber un botoncito donde cuando le dan un clic ejecuta esta macro. El formato del botón lo van a hacer ustedes, el nombre para el botón también lo van a colocar y el nombre de la macro también ustedes lo van a definir para que lo vayan ya practicando y ustedes mismos escojan los nombres adecuados. Ya está. Y tenemos ya esta práctica lista para trabajar. Muy bien. Entonces, esta práctica la tienen que entregar antes del día sábado, ¿ya? O el mismo día sábado como fecha final para poder revisar. ¿Ya? Yo voy a revisar mañana, el feriado, con tranquilidad los correos que he pedido sobre las tablas dinámicas. Espero que me las estén enviando como máximo día, ya porque yo mañana voy a revisar las prácticas que les comenté, que me lo tienen que enviar como máximo el día de hoy, ¿correcto? Para poder revisarlos. Muy bien. Entonces, cerramos este archivo. No voy a grabarlo. Y listo. Y ahora vamos a trabajar otro archivo, ¿correcto? Vamos a trabajar otro archivo para lo que es el código de macros. Entonces, vamos a compartirlo. Vamos a compartirlo. Ya está.
Listo. Muy bien, entonces lo voy a compartir en el chat para que lo puedan descargar. Listo, vayan descargando el archivo, por favor, para empezar a trabajar el siguiente punto, que va a ser el manejo de código. El manejo de código. Vamos a trabajar Visual Basic, macro con Visual Basic. Ok, y me confirman por el chat si ya tienen el archivo descargado, por favor, ¿ya? Me confirman por el chat, por favor, cuando tengan ya el archivo descargado. Sí, me informan, por favor, me confirman la descarga del archivo, Lasteña, Ludit, Marjorie, Kiara, Ivonne. Me confirman cuando ya tienen el archivo descargado. Muy bien, Marjorie, perfecto. Perfecto, Ivonne. Ludit, Lasteña, confirmen, por favor. Muy bien, perfecto. Listo, entonces en este archivo vamos a trabajar con lo que son variables. Las variables en Visual Basic, ¿ok? Nos va a permitir poder guardar eh, el resultado de operaciones o de captura de información de celdas que hagamos para poder realizar un proceso. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, sumar dos valores que están en dos celdas, la puedo utilizar trabajando con las variables, ya que ese importe o esa palabra la puedo almacenar en una variable. Y luego trabajarlo para hacer una operación matemática o de repente concatenar el texto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para poder guardar esa información, necesitamos guardarlos en una variable. Y para trabajar una variable, tenemos, digamos, dos tipos de variables que inicialmente vamos a trabajar. Uno llamado integer, que es para poder indicar que la variable, que le vamos a poner un nombre, ¿ya? Va a recibir solamente valor numérico. Si a esa variable le quiero guardar un texto, me va a salir un error.
Y la otra variable se llama string. Y la variable string, aquí la voy a escribir, din, por ejemplo, nombre de tipo string. El string es para guardar un texto. Es para poder guardar un texto. Por ejemplo, le puedo decir que la variable nombre guarde la información de la celda C4. Entonces aquí le estoy diciendo, la información que está en la celda C4, guárdala en la variable nombre. Entonces, si en la celda C4 yo tengo la palabra Perú, la palabra Perú se va a almacenar en la variable nombre. ¿Listo? Eso lo vamos a ver con los ejercicios. Muy bien, entonces, para poder declarar una variable, ¿ya? Yo tengo que utilizar aquí la cadena dim. Dim es para decir que voy a declarar una variable, un contenedor de un resultado. Luego sigue el nombre de la variable, correcto, el nombre de la variable que puede ser mayúscula o minúscula, le ponemos, no sé, puede ser cargo. Luego ponemos la palabra as. As significa que vamos a determinar cuál va a ser el tipo de contenedor. Si va a ser integer, para que solamente reciba valor numérico. Si va a ser string, para que reciba solamente texto. Si va a ser value, ¿ok? O si va a ser de tipo double, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero vamos a trabajar con dos, que son los más utilizados para poder trabajar con el código de macros. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Ahora, ¿dónde creamos todo esto, profesor? ¿Dónde creamos las variables? ¿Dónde vamos a empezar a trabajar toda esta información? Entonces, para eso vamos a ir a la hoja que dice hoja de trabajo. Hoja de trabajo. Y aquí vamos a empezar a trabajar, ¿correcto? Vamos a trabajar nuestros primeros códigos. Entonces, para trabajar con los códigos debemos hacer lo siguiente. A ver, para ingresar a la ventana de código de macros, un procedimiento sencillo es darle clic derecho al nombre de la hoja. Vamos a ver este menú y aquí vamos a ver un ítem que dice ver código. Ver código. ¿Listo? Muy bien, ingresamos y vamos a ver que se abre una ventana como esta. Y es aquí donde nosotros empezamos a trabajar con los códigos. Muy bien. ¿Cómo se compone o qué es lo que tiene esta ventana que nos está mostrando? Esta ventana en la parte superior vamos a tener una barra de menú, vamos a tener una barra de herramienta y luego vamos a tener un panel que se llama panel de proyectos, que vamos a ver toda la composición de las hojas y los módulos o los formularios que vamos a trabajar la siguiente clase. En propiedades, vamos a tener las propiedades, por ejemplo, del objeto que yo seleccione, que puede ser una hoja, un botón, un formulario, un texto, un text box, un combo box, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la parte blanca es donde nosotros vamos a empezar a crear nuestro código. ¿Ya? Perfecto. Así como hemos abierto esta ventanita, que va a estar dentro de la hoja de trabajo, clic derecho, ver código, lo que vamos a hacer nosotros para hacerlo desde un inicio bien ordenado, el código que vamos a trabajar lo vamos a guardar en un módulo. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un módulo, vamos a agregar un módulo y ahorita voy a explicar qué es lo que va a hacer. En la barra de herramienta, que tenemos en la parte superior, vamos a ver este iconito que tiene una flechita hacia abajo, que está junto o que está entre el logo del Excel y el logo de grabar, del disquete. Y aquí vamos a ver el ítem que dice módulo. Ojo, solamente módulo.
Hay otro que dice módulo de clase, ese no. Solamente la que dice módulo. Muy bien, voy a darle un clic, módulo. Y vamos a ver que ahora se ha mostrado una carpetita llamada módulos y tenemos un ítem llamado módulo 1. ¿Y por qué estamos agregando este módulo 1? Porque el código que nosotros vayamos a crear aquí, en esta parte blanca, puede ejecutarse en cualquier hoja de este libro. Por eso estamos trabajando con módulo y es la forma más adecuada de empezar a trabajar con los códigos y no directamente en cada hoja. Sí puede ser en cada hoja, pero eso es para en caso de practicar. Algo muy específico. Lo importante sería trabajarlo con módulos. ¿Ya? Perfecto. Entonces, vamos a ver. Ya tenemos esta ventana visible. Confirmen por favor por el chat. Ya tenemos la ventanita visible. Ludit, Marjorie, Kiara y Bo. Ya tenemos la ventana y ya tenemos también el módulo 1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo primero que yo debo hacer para poder empezar a grabar o de crear un código en Visual Basic es crear un procedimiento. ¿Y qué es un procedimiento? Un procedimiento es un contenedor del código que vamos a crear. Es donde vamos a agruparlos. Así como la grabación de macros no tiene un nombre para ejecutar, ya. Igual, para hacer un proceso específico con el código de macros, tiene que ser guardados en un contenedor, en un procedimiento. Entonces, para crear ese procedimiento, nosotros vamos a crear lo siguiente. Vamos a poner la palabra SV, espacio, SV, espacio, y luego del SV tenemos que poner el nombre del procedimiento, que sería como poner el nombre de la macro, ¿ya? Entonces acá vamos a poner aquí variable 1, ¿ya? Variable 1. Después de poner la palabra variable 1, solamente le damos enter y vamos a ver que automáticamente le coloca la apertura y el cierre del paréntesis y acá abajo automáticamente le sale en SAP. Esto porque vamos a ver que esto es el inicio del código y este es el final del código. Está ordenadito dentro de ese grupo. Entonces, todo el código que nosotros vayamos a colocar dentro de esto se va a ejecutar cuando llamemos a variable 1. El nombre del procedimiento también debe ser creado según los parámetros que hemos visto en la sesión de grabar macros, que es, no empieza con número, no puede tener espacio, ¿correcto? Y solamente tenemos un valor, un nombre único, no puede ser repetido. Muy bien, entonces vamos a crear, entramos en ese espacio y vamos a crear una variable llamado número 1, ¿ya? Entonces, según como yo les estaba aplicando, para crear una variable, primero ponemos dim, espacio. Luego vamos a poner el nombre de la variable, del contenedor. Por ejemplo, número 1. Espacio. Y luego ponemos as. As significa que vamos a determinar qué tipo de información va a almacenar esta variable. Y vamos a buscar integer. Acá está, integer. Voy a darle un zoom para que cuando también vean la grabación puedan ver claro cómo se ha declarado esta primera variable. Recuerden que número 1 debe cumplirse como el nombre de las macros. No puede empezar con número, no puede tener espacio y tiene que ser valor, un nombre único. Ya está. Luego le damos un enter y vamos a crear el otro número. Dim número 2. As integer. Listo. Entonces hemos declarado dos variables que van a almacenar, ya que le estamos indicando aquí que va a almacenar solamente números. Solamente números.
Vamos a darle un espacio y luego vamos a ver cómo almaceno los números. Entonces, para poder almacenar un valor a una variable, la variable tiene que estar en el lado izquierdo. Entonces ponemos acá, número 1 es igual, por ejemplo, a 10. Enter. Ahorita yo le estoy colocando la variable de forma manual, ¿correcto? Ahorita lo estoy agregando de forma manual. Pero en la práctica vamos a ver que yo puedo capturar el valor de una celda, que sería el objetivo. Que sería el objetivo. Ahorita de forma manual como para ir entendiendo, como para ir manejando. Porque luego, la siguiente clase, vamos a empezar a trabajar un proyecto en Visual Basic para crear un formulario, para ingresar datos a una base de datos y depurarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a ver aquí es justamente la base para poder trabajar. Muy bien. Entonces, si yo voy a guardar una información en una variable, número 2, entonces la variable tiene que estar en el lado izquierdo. Número 2 es igual a 20, por ejemplo. Y le pongo Enter. Ahorita estamos poniendo la variable de forma manual. Correcto. Ahora, vamos a llevar esta información a la celda A2. Ahora, yo necesito sumar estas dos variables. Sumar número 1, el contenido de la variable número 1 con el contenido de la variable número 2. ¿Ya? Ahora, así como estamos colocando el número 10 o el número 20 de forma manual, también lo puede capturar de una celda de la hoja o de repente mostrarnos una ventana donde nos pregunte al usuario, ingrese el primer valor a sumar. Y luego sale otra ventanita que dice ingrese el segundo valor a sumar. ¿Ya? Entonces podemos trabajar también con los input bots. Pero veamos, ya tenemos las dos variables y ahora lo que yo necesito es que en una celda, ¿ya? La celda A2 va a aparecer el siguiente título. La suma de dos variables o la suma de las variables y en la celda C2 vamos a poner el resultado de esta suma. ¿Ya? Entonces, si yo quiero que en la celda A2 aparezca una cadena, entonces en el lado izquierdo debo indicar la ubicación de la celda. ¿Cómo colocamos la ubicación de la celda? Muy fácil. Ponemos, voy a pronunciarlo como se lee, ¿ya? Range, ¿ya? O rango en español, ¿ok? Abrimos paréntesis y comillas dobles. Y aquí yo tengo que indicar la celda donde yo voy a guardar la información. Por ejemplo, hemos dicho A2. Cierro comillas dobles y cierro mi paréntesis. Luego ponemos punto y ponemos value. Value significa que vamos a guardar la información dentro de la celda. Por llamarlo así. ¿Ya? Range, abrimos paréntesis, entre comillas dobles debemos colocar la celda que vamos a guardar la información. Y punto value significa que el valor, el contenido de esa celda va a ser lo siguiente. Igual, comillas dobles, como si fuera un valor en las funciones, ¿se acuerdan? Que es comillas dobles. Y ponemos la suma de las dos variables es dos puntos y le ponemos cierre comillas dobles. ¿Ya está? Entonces, esta cadena de aquí, la suma de las variables es, se va a almacenar en la celda 2. Recuerden, todo lo que está en el lado izquierdo es lo que va a almacenarse. Entonces, lo que está en el lado derecho es lo que va a guardarse aquí. Y lo mismo pasa en la parte superior. La variable está en el lado izquierdo y lo que está en el lado derecho siempre es lo que se va a guardar lo que está en el lado izquierdo o hacia el lado izquierdo. Igualmente acá. Muy bien. El resultado de la suma lo vamos a poner en la celda C2. Entonces, ponemos, como yo quiero que se guarde la información en la celda C2, yo debo poner range igual
C2, cierro mi paréntesis, punto value. Es igual, y acá lo único que hago es poner número 1 más número 2. Y listo. Entonces, como estas variables sabemos que contiene valor numérico, la función más me lo va a poder generar esa suma. Porque si no declaramos que es integer y ponemos 10,2, de repente lo va a concatenar. Va a aparecer 1020. Porque si no declaramos, no le estamos indicando que va a sumar. Y este símbolo más también significa concatenar. Entonces de repente va a juntar estos dos números y se mostraría 1020 en vez de sumarlos. Pero como lo hemos declarado de valor de tipo numérico, entonces sí va a realizar la suma correspondiente. Muy bien, veamos cómo sale el resultado. Para ver cómo sale el resultado, nuestro cursor tiene que estar dentro del procedimiento que hemos creado, que sería de este punto hasta este punto. Entonces el cursor puede estar por aquí. Y en la parte superior vamos a encontrar este iconito. Vemos que es una flechita, una punta de flecha de color verde. Y le damos un clic. Y va a ejecutar la tarea. Entonces vemos acá. ¿Eh? En la celda A2 ha pegado esta información. Y en la celda C2 ha pegado la suma de 10 más 20. Y ya tenemos 30 como resultado. ¿Está? ¿Correcto? Perfecto. Muy bien. Listo. Entonces vean cómo estamos declarando la variable de tipo numérico y cómo lo trabajamos con dichos valores. Si yo quiero capturar la información del 30 y guardarlo en una variable, entonces aquí, en vez de poner el valor numérico, por ejemplo, yo lo haría de esa manera. Si yo quiero guardar la información de una celda, correcto, en una variable, entonces lo que hago es esto. Range. Vean la cadena, siempre va a ser así. Esto para poder capturar el contenido de la celda C2. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Lo guardo en la variable número 3. Entonces, ahora, en vez de guardar el número de forma manual, yo puedo decir el contenido de la celda C3, C2, perdón, que es este código de aquí, se va a guardar en el número 3. Y aquí yo le doy, por ejemplo, un meshambot, le pongo aquí, resultado de la suma. Acá un espacio. Número 3. ¿Está? Ejecuto nuevamente la macro. Vean que aquí estoy colocando mi cursor dentro de este procedimiento. Le doy ejecutar y me sale resultado de la suma 30. ¿Ven? Le doy OK. Ya está. Entonces, el contenido de la celda C2, y tiene que ser todo esto, rango, el nombre de la celda, punto, value, para que capture todo este contenido y lo guarde en la celda o en la variable número 3, y acá luego ya yo lo utilizo para un mensaje. En vez de grabarlo manualmente, 10 acá, yo puedo tomar la información con este código y aquí lo guardaría. ¿Correcto? Muy bien. Y lo mismo ocurre con variable de texto. Por ejemplo, aquí vamos a crear otro procedimiento. Ya hemos terminado con números. Y aquí, dándole una línea de espacio, vamos a escribir SAP, variables
o variable 2. Enter. Y voy a declarar una variable de tipo texto. Dim nombre de tipo string. Y dim apellido de tipo string. String significa que es un tipo de variable de texto. Y aquí la misma operación. Por ejemplo, nombre. Como yo quiero grabar nombre de tipo, le ponemos Peter. Apellido. Chirinos. ¿Correcto? Y puedo colocar, a ver, que en la celda A4, muy bien, entonces para la celda 4, y vean todo lo que debo colocar, importante, punto value, ya está. ¿Qué voy a guardar en la celda A4? Por ejemplo, nombre del cliente. Listo. Y en la celda C4, entonces pongo, se me dicen, en la celda C4, entonces range, comillas, C4. ¿Qué voy a hacer? Vas a guardar el concatenado o el nombre completo de ese cliente. Entonces lo que hacemos nosotros es poner nombre. Y aquí es como un juego de concatenar. Aparte de la función concatenar, si trabajamos con fórmulas, la I comercial, como lo que estamos viendo aquí, nos ayuda a trabajar con el concatenado, la I comercial. Pegar toda esta cadena con el número. Y vean que aquí le he colocado un espacio para que no esté pegado con el número del resultado. Entonces, la I comercial funciona como concatenado. Entonces, nombre, lo voy a pegar, le pongo comillas dobles, un espacio, cierro la comilla dobles y el otro I comercial. Y acá pongo apellido. Listo. ¿Correcto? Entonces vean, nombre, que va a ser Peter, le estoy colocando un espacio, lo estoy pegando con la I comercial, que es para concatenar, y le pongo mi apellido. ¿Listo? Pongo mi cursor dentro de este procedimiento. Mi cursor tiene que estar dentro, y luego ejecutamos nuestra línea de comando. Le damos un clic y aparece nombre del cliente, Peter Chirinos. Ahí está. Entonces es fácil de trabajar. Ahora, Peter, ¿y si quiero capturar el nombre del cliente? Fácil, creo otra variable, por ejemplo, llamado nombre completo, de tipo string. Y si quiero capturar o almacenar en la variable nombre completo el valor de la celda C4, entonces la variable tiene que estar en el lado izquierdo. El contenido de la celda C4, entonces pongo range, abro mi paréntesis, comillas dobles y pongo el nombre de la celda que contiene la información. Punto value. Es importante el value, indicando el contenido. ¿Está? Ahí es nombre completo. Listo, nombre completo. Ahora, si quiero mostrar el resultado en una ventanita, pongo msgbots o meshbots. Y pongo aquí nombre del cliente, dos puntos, un espacio, vean, como si fuera la función concatenar, la I comercial, y pongo aquí nombre, guión abajo, completo. Ya está. Así de fácil. Y si lo ejecuto, nombre de cliente, dos puntos, Peter Chirinos. ¿Ve? Yo cambio acá el nombre, por ejemplo, la profesora Sonia. Lo ejecutamos
nombre del cliente, Sonia Yancy. Ya que aquí está almacenando la información en nombre, aquí luego va aquí y lo está almacenando en la celda C4 y luego capturo ese nombre y lo guardo acá con el apellido y luego lo estoy mostrando con el MSG Bots. El MSG Bots es para utilizarlo con una ventana. ¿Ya? Perfecto. Entonces, importante que, de hecho, que van a tener que practicar, porque esto sí es importante. No son como las funciones que de repente es mucho más fácil de trabajar, un poquito más entendible. La mayoría de personas ya de repente han manejado una base y con lo que hemos visto en el curso ya lo ha reforzado. En el caso de los códigos, sí se tiene que practicar. Entonces, importante que puedan construir todo de nuevo. Acá vamos a poner la variable número 3, que no lo hemos creado, de tipo integer. Está. Número 3, no está alineado. No está alineado. Ya está. Listo. Muy bien, entonces ahí tenemos nuestro código. ¿Correcto? Nuestro código. Listo, entonces la siguiente clase vamos a terminar este archivo y luego vamos a empezar a crear los proyectos para ver cómo almacenamos la información en una base de datos a través de un formulario, cómo hacemos mantenimiento y cómo eliminamos también, validamos la información que vamos a trabajar y luego cómo trabajamos con los mantenimientos. ¿Ok? Muy bien, señores. Entonces, nos vamos a quedar hasta este punto y empezamos a trabajar este sábado. Por favor, avisar a todos sus compañeros que es importante que este sábado no falten porque vamos a trabajar con proyectos de código. Y es importante que estén presentes porque si no se van a atrasar. Muy bien, listo señores. Gracias y ya nos estaríamos viendo este sábado para ver el punto de código. Listo señores, que tengan una buena semana y nos vemos este sábado.